¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me permito saludarlos. Mi nombre es Juan Mendoza, soy ingeniero ambiental, especialista en temas ambientales. Los invito a este espacio, Ecología y Medio Ambiente en su Hogar, donde tenemos la oportunidad de desarrollar, ir un poco más allá de todos estos temas ambientales que afectan nuestra vida y que son tan importantes para nuestro desarrollo. El día de hoy vamos a trabajar un tema que está estrechamente relacionado con la ecología y también con las actividades humanas, es el agro y la ecología. ¿Qué relación hay entre las actividades agrícolas y la ecología? ¿Cuál es la relación que existe entre estos dos factores? Que son, en algunos casos, están en la misma vía, pero también pueden afectarse entre sí. El hombre como tal, ¿sí? Desde tiempos ancestrales, ha desarrollado las actividades agrícolas como una actividad para generar alimento. Entonces, desde la antigüedad, el hombre como tal desarrolló las actividades agrícolas como una alternativa para generación alimenticia. Como tal, el agro es una manera en la cual el hombre, de alguna manera artificial, genera alimento. Anteriormente el hombre, básicamente como éramos muy poquitos, entonces solamente se dedicaba a recolectar los frutos y lo que estaba presente en la naturaleza. Pero posteriormente, al incrementar la población y al generar poblaciones más estacionarias, pues empieza a darse cuenta que puede generar su propio alimento de una manera artificial. Entonces empieza a generar cultivos y a generar unos espacios en los cuales empiezan a hacer actividades agrícolas. La actividad agrícola como tal afecta de una manera positiva y negativa al medio ambiente y a la vida de las personas. Entonces, la afecta positivamente primero porque desarrolla el medio ambiente. Ayuda también a que un ecosistema cambie y que se modifique y que genere cierta relación entre el ecosistema y el desarrollo agrícola como tal. Y pues obviamente pues ayuda a que el hombre tenga una despensa alimenticia a la mano, ¿sí? La agricultura como tal y las actividades agrícolas entonces hacen que el hombre pues tenga acceso alimentario. Nosotros, lo que les decía, anteriormente éramos muy poquitos, pero ahora pues somos muchos y de una u otra manera a toda esta población que hay en la Tierra, que estamos alrededor de los 6.000 millones de habitantes, pues hay que alimentarlos a todos tenemos que alimentarnos. Y nuestra dieta depende exclusivamente de las actividades agrícolas. ¿Por qué? Porque pues, básicamente nuestra dieta, un alto porcentaje de la dieta humana como tal, pues viene y se saca, digamos, de la parte agrícola. Y obviamente, pues, las actividades pecuarias y la otra parte de nuestra alimentación también se soporta, digamos, de la parte agrícola, porque pues, si hacemos actividades ganaderas, entonces ellas también necesitan alimento como tal. Entonces, todo es un ciclo, digamos que el agro y la actividad tanto agrícola como pecuaria, pues en últimas va hacia generar alimento para el hombre. Entonces, de ahí la importancia de una actividad agrícola como tal. Colombia tiene una tradición agrícola muy importante. Entonces, realmente, si nos vamos hacia atrás, Colombia empezó a desarrollarse alrededor del agro. ¿Sí? Digamos que las ciudades como tal y ese desarrollo que tenemos ahora en la parte industrial y en la parte que las ciudades son un poco más grandes y hay otras actividades, eso es más relativamente nuevo. Anteriormente, casi desde tiempos en que están nuestros antepasados indígenas, la vocación de nuestro país y de estas zonas fue una vocación eminentemente agrícola. Posteriormente, en los procesos de conquista y todo esto, se empezaron a generar asentamientos urbanos, pero siempre con relación y con una vocación agrícola muy arraigada en nuestro país. Entonces, ese desarrollo es muy importante, pero pues desafortunadamente también el desarrollo agrícola
afecta en mayor o en menor medida el medio ambiente. Entonces ahí empezamos a analizar por qué la actividad agrícola como tal tiene estrecha relación con la ecología. Entonces básicamente vemos que el agro entonces, genera una explotación, ¿sí? una explotación agrícola que necesita recursos del suelo, necesita agua, ¿sí? Necesita de pronto ciertos químicos o factores que ayuden a que los alimentos como tal se produzcan. Entonces eso afecta directamente los sistemas ecológicos. Entonces un cultivo, una actividad agrícola o también una actividad pecuaria obviamente afecta de una manera directa un ecosistema. Entonces la idea principal no es que satanicemos como tal la actividad agrícola y la actividad pecuaria, sino la invitación es a que busquemos alternativas para que esa actividad pecuaria o agrícola se desarrolle de una manera amigable con el medio ambiente. Las dos pueden coexistir. La idea es que busquemos espacios de equilibrio, espacios en los cuales la actividad agrícola no afecte o afecte en menor medida el ecosistema. ¿Cómo podemos hacer que los dos factores coexistan? Entonces, las actividades agrícolas y las actividades pecuarias deben funcionar de una manera que la presión ejercida sobre el ecosistema sea la menor posible. Principalmente tienen que desarrollarse en zonas donde sea susceptible de realizar estas actividades. Entonces, no todas las zonas, desafortunadamente no todas las zonas ni todas las opciones son posibles para desarrollar actividades agrícolas y pecuarias. Tenemos que priorizar en dónde se puede desarrollar, en dónde genera, digamos, la menor afectación y dónde podemos hacerla sostenible. Inicialmente lo primero que debemos cuidar es el suelo y también las fuentes hídricas. Entonces, para que una fuente hídrica se mantenga a lo largo del tiempo, necesita una cobertura vegetal que sea su cobertura de soporte, su herramienta de soporte para que la fuente hídrica no se altere ni se pierda. ¿Sí? Básicamente las cuencas hidrográficas como tal nacen en las zonas altas, pero necesitan una estructura ecológica y una estructura ecosistémica que las mantenga presentes. Sí, digamos que las plantas y hay unas especies de plantas que son muy importantes para que esa fuente hídrica como tal no se pierda. Entonces, inicialmente, la idea es cuidar las fuentes hídricas, que la agricultura y que las actividades agrícolas o pecuarias no afecten las fuentes hídricas y sus estructuras de soporte. Porque si nosotros deforestamos una fuente hídrica, lo que hacemos en últimas es irla disminuyendo hasta incluso acabarla. Entonces, al destruir las herramientas, las plantas de soporte de una fuente hídrica, de pronto para buscar suelos, para poder hacer actividades pecuarias o agrícolas, pues en últimas estamos primero afectando esa fuente hídrica y es lo que les decía, es algo que se necesita uno del otro, porque la agricultura y la actividad pecuaria necesita que exista el agua. Entonces las dos pueden coexistir. En una zona podemos generar actividades agrícolas y en la otra cuidar la cuenca hidrográfica, porque la actividad agrícola o pecuaria pues depende del acceso al agua. Si no tiene acceso al agua, no es posible que exista la actividad como tal. Entonces, he ahí la importancia de cómo la actividad puede funcionar coexistiendo, que las dos puedan mantenerse en un equilibrio. Eso en primera medida. Y segundo, la actividad como tal tiene que tener en cuenta mucho el cuidado del suelo. Entonces no puede afectar en mayor medida suelos que son pobres o que tengan, digamos, algunas capacidades mecánicas que lo pueden empobrecer y que en últimas la actividad posteriormente a eso, si hay una sobreexplotación de la actividad agrícola o pecuaria como tal, finalmente lo que hace es que la hace inviable. Y nosotros lo único que hacemos es empobrecer el suelo, extraerlo, cultivar de alguna manera demasiado extensiva y de una manera que
que en últimas va empobreciendo el suelo, pues finalmente lo que hacemos es que tenemos un suelo que ya es pobre, que ya no funciona, que ya nada crece ahí. Entonces vemos que por eso es importante que analicemos ese equilibrio entre las dos cosas. Entonces buscar alternativas de pronto de cambios en los patrones de cultivo. Cómo se puede hacer para que el cultivo no sea estacionario, que dejar descansar los suelos, fertilizar de maneras, si nosotros extraemos todos los nutrientes del suelo, que es lo que hace la actividad agrícola, también de alguna manera artificial se tienen que devolver cierta parte de esos nutrientes para que el suelo tenga, que tenga una renovación como tal. No solamente es extraerlo y utilizarlo, sino que también se vaya renovando. Si no se puede hacer de una manera natural, pues tiene que hacerse de una manera artificial, tiene que enriquecerse ese suelo otra vez, hacer procesos de fertilización para que el suelo vuelva a tener unas condiciones parecidas y que no se empobrezca como tal. Otro tema que es importante que tengamos en cuenta es cómo se busca y cómo se hace una actividad agrícola más limpia, más, digamos, menos agresiva con el medio ambiente. Entonces, vemos que antiguamente, pues, digamos, el acceso al agua era mucho más, digamos que el agua estaba más accesible para los agricultores y para las personas que se dedicaban a esto, había mucha más agua. Desafortunadamente, toda la afectación que hemos hecho en nuestro planeta, pues, ha disminuido ese acceso y la capacidad hídrica, pues, es menor. Entonces, hay que buscar alternativas para que esos procesos en los cuales se utiliza agua para las actividades agrícolas o pecuarias, pues se disminuyan un poco. Hay que ser más racional en el uso del agua para la actividad agrícola. Entonces, disminuir el agua que es necesaria para los cultivos, generar estrategias de riego por goteo, o utilizar de pronto el régimen de lluvias, hacer zonas en las cuales se pueda aprovechar las aguas lluvias y almacenarlas para utilizarlas posteriormente en los cultivos. Entonces, la idea es que generemos alternativas, las personas que se dedican a este tema y las que no, pues que si tienen la oportunidad de tener relación con este tema, pues que puedan ahondar un poco en eso y tengamos eso en la cabeza, la capacidad de cómo se puede desarrollar una actividad agrícola o pecuaria sin que eso definitivamente acabe, pues, con nuestros ecosistemas. Esa es la invitación. Yo, como siempre, pues, digamos que lo que hacemos en estos espacios es desarrollar un tema y mirar qué es y cuáles son sus consecuencias, y posteriormente hacer una invitación para que ustedes busquen primero más información y segundo, pues generen sus propias estrategias de cuidado. De los temas que desarrollamos, cada uno tiene que mirar si afecta o no el tema desarrollado y cómo puede buscar alternativas para que esa afectación sea menor. Los invito a que miren nuestro canal en YouTube, aparecemos como Hogar TV Channel. Ahí van a encontrar este tema y algunos otros que hemos desarrollado, y los datos que aparecen en pantalla son mis datos personales. Allí digamos que vamos a poder tener una comunicación un poco más estrecha si necesitan algún tipo de asesoría en algún tema ambiental para su empresa o su institución, con mucho gusto. Entonces ahí estamos en contacto. Finalmente, pues eso, cuidemos nuestro medio ambiente, es importante para todos y para el desarrollo de nuestra vida. Nos vemos en una nueva oportunidad.